Sala de Redacción. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sala de Redacción. Esta vez hablaremos sobre el debate que se ha suscitado durante los últimos días sobre el uso inapropiado de la inteligencia artificial para creación de imágenes basadas en estudios de animación a nivel internacional. Para hablar de este tema nos encontramos con Norberto Cristancho, director del programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Compensar. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, y aquí a mi izquierda tenemos a Camilo Ruiz, ingeniero industrial con formación y experiencia en tecnología, transformación digital, análisis de datos e inteligencia artificial, y adicional CEO de AE Colombia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Estefanía, por la invitación. Bueno, les empiezo a preguntar una cosa. Bueno, hay que decir, yo no caí en la tendencia de estas imágenes que se estaban generando de estudios Ghibli, que todo el mundo vimos las redes inundadas de esta tendencia, pero ahora hay un nuevo debate, que el uso del agua, que esto es antiético, que estamos yendo en contra de los derechos de autor, de la propiedad intelectual. ¿Qué hay que decir? ¿Quién está detrás de esas decisiones irresponsables que se están tomando al momento del uso de la inteligencia artificial? Ambos son expertos en este tema, pero quiero que le expliquemos a la gente, ¿realmente hay peligro al utilizar la inteligencia artificial de esta manera tan desaforada como lo hemos visto en los últimos días? Empiezo por acá. Bueno, claro que sí. Efectivamente, pues digamos, ChatGPT es una plataforma que tiene 700 millones de usuarios activos al mes. Pues efectivamente sí hay un riesgo, y hay unos riesgos para diferentes actores. Hay unos riesgos para, en el caso de la ética o de la propiedad intelectual, pero también hay unos riesgos para los padres, hay riesgos para los niños, hay riesgos para las empresas, para las profesiones, lo cual nos demanda a que como sociedad también trabajemos en cómo abordamos estos riesgos y obviamente los mitigamos, porque la idea no es dejar de usarla, sino usarla adecuadamente. ¿Cómo se establecen esos límites de la ética y de la autorregulación de la inteligencia artificial? ¿Tenemos que ser nosotros como humanos los que establezcamos estos límites, o lo tienen que hacer directamente los programadores de las inteligencias artificiales a nivel mundial? De parte y parte, mira que nosotros como humanos debemos saber hasta dónde vamos a utilizar una IA, porque una IA no solamente es llegar, colocar una foto y produzcame una como estudio Ghibli y ya, sino más allá de eso, hasta dónde la dejo trabajar, qué tanto va a hacer por mí o qué tanto me va a acompañar para ser yo mucho más eficiente con una IA. ¿Quién coloca el límite? Primero el humano, y también aquí a nivel gubernamental o a nivel empresarial se colocan esos límites de uso. Cuando hablamos de derechos de autor, por ejemplo, tú me preguntas de pronto qué va a hacer Studio Ghibli ahorita con ChatGPT, cómo los puede mandar, pero ¿qué va a proteger? Va a proteger el estilo de la comunicación, va a proteger sus imágenes o el nombre como tal del estudio. ¿Qué se va a proteger? Es una pregunta mucho más profunda, porque es donde tú, en los derechos de autor, tú proteges tu proyecto, ¿sí? Tu imagen, tu animación, tu película. Depende de lo que tú lograste proteger cuando la colocaste en derechos de autor. Entonces los límites los colocas tú, los colocamos nosotros como humanos, y lo coloca la misma empresa o la marca de hasta dónde permite que se use en su contenido. Ya a nivel de uso nosotros de la inteligencia artificial, la propia IA, el programador le genera unos límites, pero sabemos que el mal existe y muchos van a querer hacerlo y la van a usar diferente, por lo cual el límite no se lo van a dejar, seguramente lo van a dejar de acuerdo a las necesidades de ellos, ¿sí? De cómo hacerle daño a. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, es más bien en educar para que el muchacho, el adulto, el anciano, bueno, todas las edades aprendamos a utilizarlas y hasta qué punto permitimos que ésta nos apoye. Esta tendencia que pues se realizó durante todo el fin de semana, en estos últimos días hemos visto decenas de imágenes como las que ustedes han visto en este programa, pero ahora también hay algo sobre el impacto social. ¿Cómo impacta esto de la inteligencia artificial a la educación, el trabajo, las industrias creativas? Vamos a dejar de tener entonces artistas. La inteligencia artificial nos podría estar ahora generando canciones, imágenes, videos, escenarios de todo tipo, que antes nos demorábamos muchísimo tiempo en hacerlos. De hecho, Ghibli, de Estudios Ghibli, estaba explicando que uno de sus videos de 3 segundos se demoraron
más de 80 días en hacerlo y estas imágenes salen en menos de 5 minutos. Podemos tener una o dos imágenes de esta misma calidad con este mismo estilo caricaturesco que pues caracteriza el estudio Ghibli. Bueno, en eso efectivamente hay unos riesgos y más que riesgos yo los llamaría como unos retos a que como profesionales también abordemos de otra forma nuestra profesión que ha venido siendo tradicional. Hoy en día la inteligencia artificial te puede ayudar en diferentes aspectos, pero lo más importante es que podamos entender cómo nuestra profesión puede adaptarse y puede ser mejor a través de esto. Hoy o esta semana, porque fue hace 8 días justamente que se lanzó la actualización del modelo de ChatGPT 4, justamente en toda esta semana ha surgido una avalancha de imágenes, de generación de imágenes, pero ya hemos visto canciones, hemos visto videos, hemos visto otras cosas, escritos, noticias, que justamente también estamos enfrentándonos a eso. Entonces yo creo que no es que vayamos a desaparecer como profesionales o en diferentes campos, sino más bien es el reto que tenemos actualmente de cómo a través de de esta tecnología podemos mejorar nuestra profesión. Usted menciona algo muy importante y es precisamente esto de los trabajos. La automatización de este tipo de tareas pues va a desplazar algunos trabajos. Lo estábamos hablando antes de que iniciara el programa, era precisamente eso, una de nuestra profesión, la de periodistas, también se está viendo un poco desplazada por la inteligencia artificial porque en menos de 2 minutos escribe algo que nosotros tal vez nos devorábamos un poco más de tiempo. ¿Qué va a pasar con la automatización de algunas tareas? ¿Se van a quedar personas sin empleo? Que también es otra de las grandes preocupaciones que genera la inteligencia artificial actualmente en el mundo. La respuesta es sí, sí va a pasar, porque precisamente llega la IA a facilitar muchas tareas, la planeación, la redacción, la estructuración de todo el proyecto que vas a hacer en una producción audiovisual, como en el canal. Ya se facilita mucho más rápido con una IA, entonces van a decir, ya no necesito 3 personas que me hagan un guión, sino una sola que aprenda a programar una IA que me genere los guiones adecuados. Porque la IA no es solo escribirle, hágame la foto y ya, sino enseñarle a la IA, hay que enseñarle cómo irla alimentando de cómo yo quiero esos guiones, cómo yo quiero mostrar mi producto. Y ahí es donde está la clave. No se va a quedar sin empleo porque sí, sino porque realmente sabe o no utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Hoy en día hay tantas inteligencias artificiales que hoy hablamos de algo en este momento y en una hora ya salió algo diferente. Y tienes que actualizarte otra vez y mirar ahora cómo la utilizas. Entonces estaba ChatGPT con una versión espectacular, luego llega Gemini con otra mucho mejor y entonces los programadores se desplazaron para otra inteligencia, los diseñadores para otra y todos los días esto viene cambiando. Entonces la clave está en actualizarse porque si no te van a desplazar. Voy a traer acá a colación un tema de uno de los casos que pues también pasó con inteligencia artificial, que es de Universal Music. Llevó a los juzgados, a los tribunales de Estados Unidos, un caso por una de las inteligencias artificiales que estaba utilizando, alimentándose de la base musical de datos de Universal para generar nuevas canciones, nuevo contenido. Universal le dice al juzgado, nosotros estamos viéndonos afectados, están afectando nuestra propiedad intelectual, nuestros derechos de autor. Veíamos canciones muy importantes como Roar de Katy Perry, de hecho los Rolling Stones también estaban ahí, pero el tribunal les dijo, aquí no hay nada. ¿Ustedes creen que definitivamente que la inteligencia artificial cuando se está alimentando de tantas plataformas no está afectando los derechos de autor y la propiedad intelectual? No, yo pienso que claramente sí los está afectando en la medida en que no sean transparentes mejor. Lo que quiero decir es que estos modelos están alimentados por imágenes, canciones, videos y demás, pero yo creo que lo más importante es que estos modelos deben ser transparentes en el momento de poder generar. Por ejemplo, en el caso de los textos, las últimas actualizaciones traen las referencias de donde se está tomando la información. Las imágenes, las canciones, debería pasar algo similar. De dónde se está tomando la información, qué dataset está usando para generar esta información. Y ahí empezamos a encontrar también
pues una transparencia, que todo esté sobre la mesa de cómo se generó eso, sobre todo por las nuevas generaciones, que creo que ahí hay un riesgo también importante, y es que las nuevas generaciones deben saber que todo lo que estamos viendo en este momento es producto de muchos años de estudio, de arte, de lo que se ha producido en el tiempo. ¿Usted qué cree respecto a este tema? ¿La inteligencia artificial está yendo en contra de los derechos de autor? No necesariamente. Lo que dice Camilo es muy cierto y es clave. Y es que de pronto nos quedamos. La inteligencia artificial avanzó tan rápido que no alcanzamos a generar como esos documentos o esas limitaciones para decir, igual el modelo lo genera en base a algo que ya está hecho, ahora reconózcalo. Entonces reconozca que está basado en esta canción, reconozca que está basado en este contenido y ahí sí genere el producto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Pues empezar más bien a involucrarnos muy rápido y a poder colocar esas limitaciones para que la IA la reconozca y se dé cuenta de que de decir, yo utilicé esto para poder generar este producto que usted me está pidiendo. Entonces, no lo viola porque yo puedo utilizar el vaso, el pocillo, cualquier contenido lo puedo utilizar y la IA está haciendo eso, utilizando contenido, pero no lo está replicando tal cual. Entonces ahí es cuando entra como la discusión. Entonces yo creo que es más importante generar esa limitación a reconozca mi contenido y genere lo que quiera, pero siempre y cuando sepa de dónde salió. Ahora volvamos al tema del impacto social. Veíamos, ya lo mencionábamos, estas imágenes que inundaron las redes sociales, pero ahora hablamos sobre la protección de datos personales. Usted lo mencionaba, que si bien es una plataforma que está hecha para su buen uso y no para el mal uso, y esos límites, esa delgada línea que hay entre lo bueno y lo malo, ¿qué pasa con los datos personales? Mucha gente, lo vemos ahí en pantalla, publicaron fotos de sus hijos, sus familias enteras y tuvieron que permitir que la inteligencia artificial entrara, no sé, a sus dispositivos. ¿Cómo funciona eso? ¿Realmente podríamos estar entregando nuestros datos personales a las inteligencias artificiales para cometer otro tipo de delitos o algo que vaya en contra de nuestra integridad? Claro, pues, Estefanía, cuando el producto es gratis, el producto es uno, el usuario. Toda la información que se use en este tipo de plataformas, pues claramente sirve para alimentar. Lo que también vamos a empezar a ver es otra serie de riesgos, ¿no? Por ejemplo, clonación de voces y otra serie de información que nos va a bombardear. Yo creo que es muy importante que sobre todo los padres de familia usen con responsabilidad esto, no solo ellos, sino puedan enseñar a sus hijos también a usarlo, porque montar fotografías es muy sencillo y poder pedirle que genere, como lo decía ahorita Norberto, de pronto correr esa barrera un poco de la ética, que las reglas que tienen los modelos de ética, correrla un poco e ir a otros escenarios, por ejemplo, poner de pronto personas, niños en otras situaciones que no correspondan a la realidad. Yo creo que sí puede ser un riesgo. Y quizás compartimos mucho en que la importancia que como sociedad nos podamos regular, que como humanos nos podamos regular también en el uso y saberla usar. ¿Cuál sería ese otro riesgo que también corremos al momento de darle el acceso a la inteligencia artificial, de que ingrese a todos nuestros dispositivos? Ahí sería lo que quieras, porque en una imagen nomás tú puedes estar mostrando tus manos, tus huellas, y puede llegar a reconocer inclusive tu huella. Reconocimiento facial, ¿sí? Ver tu familia. ¿Qué puede hacer esto? Si tienes acceso al celular, pues ahí ya tienes una base de datos completica. Si no le coloca limitaciones, por eso es que la educación es tan importante en este aspecto, desde el niño hasta el adulto mayor, y tengan cuidado hasta dónde permite que se muestren sus datos, porque si no se van a vulnerar. Y entonces, ¿qué pasaba hoy? Hoy nos pasó en la empresa. Entonces, estaban llamando de un grupo que se había generado, alguna persona X vio el grupo, miró las personas del grupo y empezó a llamar, ¿usted quiere permanecer todavía en este grupo? Y era un grupo diferente, con un llamado muy similar al que ya teníamos. Entonces empezamos a darnos cuenta y claro, la ciberseguridad ahí juega un papel súper importante y es, cuidado, protejamos los teléfonos, las fotos, las imágenes. No implica que no puedas publicar nada, sino que ten cuidado qué publicas y qué contenido publicas. Ubicaciones, contactos, todo eso hace parte
de nuestro entorno, que a veces lo disfrutamos súper bien, pero que no nos damos cuenta que estamos generando como una apertura, una puerta de pronto a la delincuencia. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que necesitaríamos otro tipo de herramientas para protegernos de las inteligencias artificiales? Sí. ¿Como cuáles? Bueno, no, yo creo que ahí entra otros modelos de inteligencia artificial que puedan ser contrapartida a esto, ¿no? Y seguramente las autoridades, sé que la policía acá en Colombia trabaja mucho en eso, en inteligencia artificial también y en otro tipo de tecnología que muchas veces no está al alcance comercial, pero sí es necesario que podamos llegar a eso, porque significativamente van a ser sensibles los datos que están ahí, como lo decía Norberto, el tema facial, pues empieza a generar otra serie de vulnerabilidades. Ahora vamos a hablar de otro tema que también me parece importante tocar y es el tema medioambiental. Ambos son expertos en ingenierías, en informática, en inteligencia artificial y demás, pero ahora todo el mundo, las personas tal vez que no entramos, voy a decir entramos porque yo no entré a esa tendencia, empezaron a decir, venga, pero es que utilizando inteligencia artificial, ¿sabe cuántos litros de agua se gastaron realizando esa imagen? Incluso una de las personas encargadas de una de las inteligencias artificiales dijo, colapsó el servidor, nos tocó utilizar el doble del agua que utilizamos normalmente para enfriar los servidores. ¿Es real que estamos gastando mucha agua o estamos siendo hipócritas en el discurso de, venga, ahorro agua en el uso de la inteligencia artificial, pero me compro un jean que se necesita 300 veces más el agua que se utilizó en la inteligencia artificial? Expliquémosle un poco a la gente porque yo creo que estamos fallando también en ese análisis de el uso del agua y el cuidado del medio ambiente. Totalmente, bueno, tú tienes computador en tu Sí. casa, en tu trabajo, tu familia también tendrá computadores. Desde ahí ya estamos utilizando tecnología. Y hablamos de algo que es una nube, ¿cierto? Entonces, que el drive, que depende de la tecnología, es un drive diferente. Para nosotros es una nube, pero esa nube está en algún lugar del mundo, en un desierto, con un montón de servidores que están alimentándose constantemente y están trabajando, que necesitan agua para refrigerarse y poder seguir trabajando. ¿Qué tiene la inteligencia artificial y por qué llegó a la colación? Pues porque la IA utiliza servidores, solo que necesita mucho más de lo que se ha usado normalmente, pero ya usamos un montón, ¿sí? O sea, todos los años han venido multiplicándose como esa cantidad de servidores. Pero la IA, ¿qué necesita? Más velocidad, necesita servidores más potentes y más grandes. Entonces, mientras más salgan herramientas de inteligencia artificial, pues más servidores vamos a necesitar. Mientras más usemos tecnología de la nube, ¿sí? Que ya no tenemos un disco duro, sino solo pagamos por nube, pues estamos pagando también por un servidor en otro lugar que también está gastando agua. Entonces, de pronto hablamos desde la ignorancia del que estamos afectando al medio ambiente, y sí, lo estamos haciendo, pero lo hemos hecho desde hace muchos años. O sea, no es nuevo la afectación al medio ambiente. No es nuevo, lo que pasa es que ahorita pues es más evidente o siempre hay que buscar la forma de mostrar la otra cara del ambiente que se está generando. Y se dio la oportunidad cuando dicen ya colapsaron los servidores, tenemos que utilizar mucho más recursos para poder seguir dándole, digamos, gusto a las personas en generar sus imágenes. Pues la inteligencia artificial no es la única que utiliza agua, como bien lo menciona Norberto. Vemos que Google, Microsoft, otras tecnologías también utilizan agua. ¿Cómo funciona esto? Pues porque creo que la gente también está cayendo en un error, y digo también que tal vez cae en ese error de pensar, venga, si estamos gastando mucha agua utilizando la inteligencia artificial, pues no la usemos más. Claro, por supuesto. O sea, en el mundo consumimos agua en muchísimos sectores, en la industria agrícola, la producción de alimentos, la industria química, textil, y que pueden ser significativamente mayores a los que consumimos actualmente en la parte tecnológica. Sin embargo, yo creo que la evolución que nos ha ido llevando, porque estamos hablando de ChatGPT, salió hace 26 meses, más o menos, y la evolución, como lo decía Norberto también, que cada día nos trae algo nuevo. Asimismo, ellos van trabajando en diferentes mecanismos y en diferentes controles que les permitan reducir ese impacto, porque pues obviamente necesitamos energía para alimentar esos servidores y agua para enfriarlos, porque pues el procesamiento genera calor y pues obviamente el agua es el mejor refrigerante. Por eso estos controles puede ser recircular, puede ser otro tipo de herramientas también, o otro tipo de mecanismos para poder hacer ese enfriamiento, lo cual comparto mucho con Norberto en que
también es un poco la viralidad que está tomando esto en los últimos días, pero que después tiende a bajar. Seguramente muchas personas intentaron crear imágenes y lo hicieron de pronto con las que tenían, pero seguramente en un tiempo esa curva bajará y empezaremos a normalizar el proceso. Y estas empresas son conscientes también de este tipo de impactos ambientales y también hacen implementaciones. Lo importante es que los reguladores de los países también trabajen a ese ritmo, que puedan ser mucho más ágiles en implementar legislación que permita obligar también a estas empresas a pensar siempre también en el tema ambiental. Bueno, y para cerrar, quiero hacerles la misma pregunta a ambos, basados en las ventajas y las desventajas de las que hemos hablado sobre la inteligencia artificial. ¿Qué debemos hacer en Colombia para regular, para evitar pasar esa delgada línea ética y de ese impacto social que ha tenido durante los últimos días la inteligencia artificial? Como se los decía, si no pueden con el enemigo, únanse a él. ¿Cómo nos unimos a este enemigo, entre comillas, que ha sido para muchas personas la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que lo primero es la educación. Si nosotros trabajamos en la educación como país, vamos a poder entender no solo esta tecnología, porque seguramente van a venir otras cosas, pero si podemos entender a través de la educación todos estos modelos y cuáles son las afectaciones de lo que hablamos, la parte ética, la parte de derechos de autor, la parte ambiental, vamos a poder también abordar esto con mayor responsabilidad, hacer usos responsables de la inteligencia artificial y poder también avanzar con esto, porque al final también no es abandonarlo ni cerrar los ojos ante estas novedades. Es cómo nosotros vamos acompañando como sociedad y vamos también como país siendo partícipes de esto. Igualmente hay muchos grupos que se están generando, comunidades que están trabajando en esta parte de inteligencia artificial, de encontrar también cómo poder apoyar al Estado para poder generar esa regulación. Entonces yo creo que es un trabajo de todos y me sumo también a que no es solo los niños, los adultos, también adultos mayores, todas las personas que estamos usándola de alguna u otra forma, tenemos que vincularnos a esto. Por acá. Lo clave es generar los lineamientos adecuados, ¿sí? Que el gobierno genere unos límites, pero también nosotros desde la casa también empezar a generar esos límites, pero no limitarnos eso a prohibir el uso de la IA, sino aprender a utilizarla para que seamos más eficientes. Y es un reto súper grande porque nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Universitaria Compensar, buscamos cómo mantener actualizado al estudiante. Entonces, cómo el estudiante no le decimos no puede utilizar la IA, sino venga, utilícela bien, no que le haga el trabajo, sino venga, sea eficiente, hágalo más rápido, pero no deje que le haga todo. Entonces, como desde nosotros, desde la educación, en el colegio es muy complejo, pero es donde empieza la base. Y ahorita en la universidad ya es otro momento. Entonces, es enseñarle a todas las personas a utilizar las inteligencias artificiales y a mantenerse actualizados. Entonces, lo que tú decías, únete al enemigo, pues que no va a ser el enemigo, sino que más bien va a ser la herramienta que nos va a facilitar ser mucho más eficientes en todo lo que hagamos. Bueno, a los dos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Sala de Redacción y ese mensaje tan importante para todos nuestros televidentes: límites, responsabilidad y educación para saber manejar esta inteligencia artificial. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro capítulo de Sala de Redacción. Sala de Redacción.